Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, buenos días a la audiencia, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Vamos a identificar de inmediato cuáles son los temas que nos proponemos abarcar en el día de hoy, por lo menos parte de esos temas que nos proponemos abarcar en el día de hoy. Zoé Saldaña reivindica al idioma castellano y a la dominicanidad. Sin los recursos necesarios, pues no puede haber un manejo apropiado de los desechos sólidos. Hablaremos un poco de las reuniones de Abinader en Uruguay y desde luego de la emboscada de Trump y J.D. Vance contra Zelensky, que evidencia que Estados Unidos ha vacacionado su clase gobernante. Entonces, empecemos inmediatamente con el Oscar que ha ganado Zoé Saldaña y la forma en la que lo ha asumido, que se suma a varios reconocimientos importantes que ella ha recibido, pero es la primera hispanoamericana de origen dominicano que recibe este reconocimiento y así lo destacó. Y inmediatamente pues ha recibido las felicitaciones del presidente Abinader, de distintos líderes políticos, de distintas personalidades, y tenemos razones, tenemos motivos para sentirnos todos contentos, orgullosos de lo que ha ocurrido con Zoé Saldaña. Y ella aprovechó la oportunidad para tratar de subsanar la agresión totalmente innecesaria del director de la película, Emilia Pérez, que ella recibe este reconocimiento como la mejor actriz de reparto de esa película, pero su director, en una entrevista que le hicieron en Francia, pues este señor, Jacques Audiard, dijo que el español era un idioma de migrantes, de pobres, de delincuentes, etcétera, etcétera. Y eso causó un gran revuelo porque era una agresión realmente a todos los hablantes del idioma español. Entonces, Zoé aprovechó para destacar que ella se ha ganado esta distinción hablando en español y ejerciendo un papel en español, y lo orgullosa que se siente de eso y lo orgullosa que ha de sentirse o debió sentirse su abuela, que le enseñó desde pequeñita a conservar y hablar el español. Y por otra parte, entonces está destacada la condición de dominicana. Con relación a lo que este caballero dijo, bueno, el español
es la segunda lengua materna más importante del mundo, más hablada en el mundo. La segunda lengua materna del mundo es el español. Y olvídense que la primera no es el inglés. La primera no es el inglés. La primera es el mandarín. La primera lengua materna que se habla en el mundo es el mandarín. La segunda es el español. La tercera es el inglés. La cuarta es el hindi como lengua materna. El español es la segunda lengua de las investigaciones científicas, es decir, la segunda lengua de los documentos científicos, en lo que hay más cantidad de documentos científicos, es el español. Ahí sí el inglés está en primer lugar como lengua de publicación de documentos científicos. Estamos hablando de una población hispanohablante en el mundo de unos 500 millones de personas, 6.7 de la población mundial, y si se suman a los lusófonos, entonces estaríamos hablando de 750 millones de personas en el mundo. Nosotros, cuando nos referimos a Hispanoamérica, a los hispanohablantes, solemos hablar más de nuestra condición de latino, que fue una imposición francesa. Por eso es que ha sido tan difícil unificar a los latinoamericanos, etcétera, porque estamos hablando de una cosa distinta. Cuando estamos hablando de latinoamericanos, estamos hablando de los pueblos cuyos idiomas están basados en el latín. Entonces, ahí está el francés, está el portugués y está el español. Por eso Francia, cuando quiso establecer pues su imperio con Maximiliano en México, crea el concepto de Latinoamérica. El concepto de Latinoamérica es un concepto francés que ha sustituido el que debería ser el concepto que más nos abarca y nos identifica, que es el de hispano, el de hispano hablante, porque ahí nos referimos a una nación con muchos estados distintos, pero con un mismo idioma, unos orígenes similares, unas culturas similares, también con una religión similar, etcétera, etcétera. Así es que nos alegra bastante, Zoé, este reconocimiento que ha recibido y la forma en la que ha aprovechado para reivindicar al español y para reivindicar a la República Dominicana. Entonces, bueno, en el mismo orden en el que hablamos, miren, señores, hay aprestos para la modificación de la ley de residuos sólidos, que es la ley 225-20. Hace unos meses, en el Senado de la República se aprobó una modificación a la ley de residuos sólidos. Criticamos lo que ocurrió en esos momentos, no necesariamente la intención de hacer una modificación de esa ley, porque los senadores hicieron la aprobación y luego se escondieron. Es decir,
como si estuvieran aprobando algo en la clandestinidad o algo indefendible. Y desde luego, cualquier proyecto, cualquier iniciativa, la primera característica que tiene que tener es que sea una iniciativa de la que se pueda hablar ante la sociedad. Es más, incluso, antes de aprobarla, se le debe explicar a la sociedad qué es lo que se busca, qué es lo que se persigue, hacerla partícipe de eso. Entonces, bueno, nosotros queremos un tratamiento distinto a los desechos sólidos. Nosotros queremos un tratamiento sostenible a los desechos sólidos. Nosotros queremos olvidarnos de los vertederos a cielo abierto. Nosotros queremos un país sostenible. Y sobre todas esas cosas no pronunciamos. Pero todas esas cosas conllevan recursos. Y esos recursos hay que procurarlo en la actividad económica. Hay que procurarlo en la actividad económica. Y a mayor participación en la actividad económica, mayor participación en la generación de desechos sólidos, pues tiene que haber un mayor nivel de contribución. Entonces, se está en estos aprestos porque la aprobación que hizo el Senado ahora entra en discusión en la Cámara de Diputados. Y estoy seguro que Alfredo Pacheco le va a dar un manejo diferente al que se dio en el Senado. Manejo diferente quiere decir que hay que escuchar a todos los sectores. Y hay que ponderar cada una de esas iniciativas y ver realmente las que son sustentables y las que no. Con una cosa clara, que a veces se olvida. Una cosa clara, que a veces se olvida, es que la popularidad nada más sirve para una cosa. La popularidad no es otra cosa que el capital político que tiene un líder para invertir en transformaciones, para buscar transformaciones. Lo que quiere decir que ese capital político, usted tiene que estar en disposición de invertirlo. Tiene que estar en disposición de gastarlo, de invertirlo, no gastarlo, invertirlo. Porque el que no invierte no puede esperar ningún tipo de beneficios. Pero resulta ser que a veces el político se acomoda tanto a la popularidad que se le olvida que es para invertirla. Porque si no invierte la popularidad, como quiera la pierde, pero la pierde sin dejar una impronta, sin haber resuelto ninguna prioridad, como quiera la pierde. Es decir, un presidente a veces quiere la popularidad para retirarse con ella, para irse del poder siendo una figura popular. Todo el que se ha ido siendo muy popular del poder, como quiera ha terminado perdiendo la popularidad. La popularidad nada más sirve como capital político para empujar transformaciones. Con esto digo que cuando se tratan de iniciativas como esta, independientemente de que hay que discutir, que hay que escuchar a todos los sectores, también hay que tener la capacidad de decidir y de llevarla hasta buen puerto, la iniciativa. Y eso siempre será sobre la base de que hay gente que no va a quedar conforme, hay sectores que no van a quedar conformes, que no van a aplaudir
que no van a aplaudir, pero lo importante es ver si la iniciativa es realmente una iniciativa factible. República Dominicana, pues figura entre los países de la región que tiene el menor nivel de inversión en la gestión de sus desechos. Tenemos la situación también de nuestros ayuntamientos, que queremos que tengan una mayor participación en la gobernanza y en las soluciones de problemas, pero los recursos son limitados. Y bueno, siempre se aspira a que el Estado cumpla con lo que establece, etcétera, pero la verdad es que hay muchísimas dificultades. Entonces, lo ideal es que se debata ampliamente. Se debata ampliamente. Se vea las cosas que son corregibles del proyecto que se aprobó en el Senado y que entonces el proyecto continúe caminando. Ya después vendremos con otros detalles de eso, porque hay otros temas que tenemos pendientes de abarcar. Miren, señores, el presidente Abinader estuvo en Uruguay. El presidente Abinader estuvo en Uruguay, y en Uruguay el presidente desarrolló varias reuniones. Visitó a Pepe Mujica. La verdad es que es un homenaje a un líder sumamente querido, respetable, admirado, don Pepe Mujica, que sabemos que está en una situación de salud prácticamente irreversible. Entonces, el presidente lo visitó, acompañado de la comitiva integrada por el exministro de Obras Públicas del INE Ascensión, el senador Antonio Taveras, y el embajador dominicano en Uruguay, que es Fidel Santana. Desde luego, estaba él en la juramentación del presidente Yamandú Orsi y tuvo una reunión bilateral con el presidente Orsi. También con el presidente saliente, Lacalle, y con el rey, con el jefe del gobierno, con el jefe de Estado del Reino Unido de España, que es Felipe VI, con el rey Felipe VI. Estas fueron parte de las reuniones que sostuvo el presidente Abinader en Uruguay, que regresó ayer domingo al país después de esta visita en Uruguay en la juramentación del presidente Orsi. Entonces, fueron encuentros realmente importantes, estos que se produjeron en Uruguay. Por otra parte, bueno, nos toca hablar de la emboscada de la que fue objeto el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, en su visita a la Casa Blanca. Una cosa que refleja claramente que esta gente que gobierna Estados Unidos puede ser muy popular, puede tener mucho respaldo para muchas cosas, pero clase para gobernar no tiene ninguna. No tiene, pero absolutamente ninguna. Porque todo el mundo sabe que estas
estos encuentros, estas reuniones, cuando hay fuertes intereses y aunque no haya intereses que discutir, son reuniones primero de carácter privado, confidencial, y que lo que se da a conocer al público no son las discusiones, sino los resultados, si es que se llega a algún tipo de resultados. Que es un irrespeto total el recibir a una persona con los micrófonos abiertos, porque evidentemente que era una encerrona que solamente gente de muy escasa clase para gobernar es capaz de hacer una cosa como esa. Y bueno, olvidémonos de los intereses. ¿De qué lado está usted? ¿Que usted está del lado de Ucrania o que usted está del lado de Estados Unidos? Olvidémonos de los intereses, que los intereses son naturales. No se trata de reprocharle a Estados Unidos que Estados Unidos defienda sus intereses, porque eso Estados Unidos lo ha hecho toda la vida. Pero se ha cuidado de hacerlo dentro de un concepto en el que casi todas sus posiciones han estado explicadas en los principios que mueven a la nación. Detrás de cada acción, independientemente de que están todos los intereses. Porque bueno, estuvo lo del destino manifiesto. Lo del destino manifiesto que sigue a la doctrina Monroe. Bueno, lo del destino manifiesto era algo prácticamente de inspiración divina. Ese país había sido inspirado para garantizar el progreso, la libertad, el progreso, una serie de cosas. Es decir, siempre se ocuparon de que detrás de sus acciones existiera un concepto. Un concepto. Pero esto de invitar a una gente y aparecen dos señores ahí a pretender discutir cuestiones de Estado. Miren, la primera pregunta que hay que hacerse, señores, y esa es la potencia que va a detener, esa es la potencia que va a detener a una civilización milenaria que viene emergiendo con una clase gobernante que Kissinger la ha definido o la definió en su tiempo como la clase gobernante más preparada del mundo. Porque estamos hablando de un país donde un señor escribe un libro, escribe un bestseller. El libro se convierte en un bestseller. Él es exitoso por haber escrito un libro que se convierte en un bestseller. Eso le da inmediatamente éxito en la política. Llega a la vicepresidencia y ya es un tigre que está discutiendo, y que está discutiendo política exterior sin nunca en su vida haber manejado política exterior. Sin nunca en su vida tener un concepto geopolítico de nada. Está discutiendo. Por eso se dan ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el asunto empezó en principio casi normal, porque la primera media hora fue una primera media hora protocolar, más o menos distendida, agradable, y después las cosas se complicaron. Las cosas se complicaron porque incluso Zelensky le había llevado a Trump, le llevó el cinturón de el campeón mundial de los pesos pesados
ucraniano que tiene varios títulos de campeones, que se llama Alexander Usyk. Él le llevó el cinturón de Alexander Usyk como regalo a Trump. Trump en principio elogió la vestimenta de Zelensky, le dijo, yo no sé si era de burla, que estaba muy bien vestido. Y después entonces empezó la provocación por la vestimenta de Zelensky. Como la Casa Blanca ahora entra a hacer preguntas allí a quien ellos digan, bueno, ahí hay un señor fanático de Trump que inmediatamente empieza a reprocharle a Zelensky la vestimenta. Zelensky, todo el mundo sabe que su país está en guerra y que su atuendo tiene que ver con un acto de solidaridad con un país que está en guerra. Y así ha lucido siempre, así se ha presentado ante el Congreso de Estados Unidos, así se ha presentado ante la Unión Europea. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la vestimenta? Cuando nosotros estábamos en Orlando, hubo un hecho que a mí me llamó la atención y lo comenté. ¿Cuál fue el hecho que a mí me llamó la atención? El señor Elon Musk va a recibir un homenaje, va a una actividad en el Salón Oval de la Casa Blanca en tenis, con camiseta, sobre una cubierta por una chaqueta y gorra, y un niño en los hombros. Y un niño en los hombros, a la oficina oval de la Casa Blanca, rompiendo todo el protocolo de manera ociosa. Digo de manera ociosa porque en el caso de Zelensky, la ruptura del protocolo se debe a una situación de guerra con la que él es solidario. Pero usted romper un protocolo de manera ociosa, sencillamente porque a mí me da la gana de romper el protocolo, pero ¿cómo se celebra que se rompa, que algunos lo rompan y que otros no? Y que otros no rompan el protocolo. Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Usted ha visto, por ejemplo, alguna vez Andrews Carnegie, por ejemplo, Andrews Carnegie? ¿Usted ha visto, por ejemplo, a Cornelius Vanderbilt? ¿Lo vio alguna vez? ¿Usted vio a David Rockefeller, a Henry Ford hacer eso? No, nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron, pero este señor está por encima de cualquier cosa, puede hacer lo que le dé su bendita gana, entonces lo que no se le exige a él, se le pretende después exigir a los otros. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de eso que pasó en la Casa Blanca? Internas, habrá que esperarlas. No sé cuáles van a ser las internas, pero ya las externas se están manifestando. En cuanto a las internas, es bueno recordar que en ese país siempre se gobierna de cara a la opinión pública y que los acontecimientos son muy importantes también frente a la opinión pública. Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam porque Estados Unidos pudiera perder una guerra como la de Vietnam. Estados Unidos perdió una guerra de Vietnam porque la perdió en la opinión pública estadounidense. Entonces, ese acontecimiento, yo no sé qué repercusiones tendrá. Lo que hay que partir es de la base siguiente. Y ya eso lo he advertido en otras oportunidades. El triunfo de Donald Trump es un triunfo apabullante por el dominio en los colegios electorales, no por lo que pasó en el voto popular, sino lo que pasó con el tema de los colegios electorales, porque Trump ganó
Trump ganó 312 colegios electorales versus 226 que ganaron los demócratas. Si vemos la cosa así, vemos que aquello fue una cosa apabullante. Apabullante. Pero cuando vamos a la realidad de la votación, la diferencia fue que los demócratas alcanzaron el 48.4% de los votos y los republicanos alcanzaron el 49.9% de los votos. Los demócratas alcanzaron 74 millones de votos, 898.009 votos versus 77.193.105 votos, poco más de 3 millones de votos que alcanzaron los republicanos. Entonces, cualquier cosa puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Aquí yo no estoy tan claro en el plano interno de qué ocurra. Ya sabemos lo que ocurre en el plano externo, porque esa agresión, ese irrespeto, no fue a un presidente visitante. Desde luego que Europa se vio reflejada en eso, en ese tratamiento, porque es a la posición europea a la que se le estaba dando ese tratamiento. Por eso se respondió con la cumbre que se convocó inmediatamente en Londres, donde toda Europa pues se solidarizó con Zelensky. Y ellos han manejado la cosa con mucha madurez, porque ellos están proponiendo un plan de paz. Ese plan de paz, desde luego, tienen que discutirlo con Estados Unidos, y saben que Estados Unidos es clave en la discusión de ese plan de paz. Es clave. Y el propio Zelensky, en las declaraciones posteriores, ha sido muy cuidadoso también con Estados Unidos. Muy cuidadoso con Estados Unidos. Hay otro aspecto, hay otro jugador ahí que no aparece en la escena, pero no creamos que está fuera de la escena. Porque como en apariencia lo que ha ocurrido es que Estados Unidos se está poniendo de acuerdo con Rusia para dividirse Ucrania, realmente ahí hay un actor, ahí hay actores que no están tomados en cuenta y que a la hora de la hora tienen repercusiones, porque ese posible alejamiento de Estados Unidos de la Unión Europea, en un momento en que, si bien es cierto que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, pero ya no es la única. No es la única potencia del mundo. Entonces, eso de sentarse ellos dos a dividirse Ucrania sin que ahí aparezca la posición china, evidentemente que marca la posibilidad de un cierto acercamiento entre China y la Unión Europea. Entonces uno no sabe en qué deriven esas cosas. Ya veremos, señores, ya veremos. Cambio y fuera.